¿Qué me falta? El puntero. Ahí, bien. Entonces, siguiendo con el análisis de las funciones digestivas, nos toca analizar con más detalle en cada uno de los segmentos digestivos cuáles son las características del proceso de digestión y absorción de los alimentos. Ya habíamos comentado en la primera clase que el aparato digestivo tiene como propósito ingerir alimentos y llevarlos a sus unidades elementales para ser absorbidos en el organismo y poder ser utilizado en los procesos metabólicos y de síntesis que tiene el organismo. Entonces, en la digestión y absorción hay que considerar lo siguiente. La digestión se realiza a través de procesos enzimáticos, degradación enzimática de los alimentos. La degradación o el fraccionamiento mecánico o químico son previos al proceso de digestión que se realiza con enzimas. Una consideración respecto de esto: todas las enzimas son proteínas. Por lo tanto, las enzimas que van a participar en cualquier etapa del proceso son proteínas sintetizadas en células especializadas para ello. Ahora, la variabilidad de los procesos digestivos depende de las enzimas que la realizan. Parece una cuestión de perogrullo, pero es necesario enfatizar. Hay enzimas específicas para cierto tipo de alimentos. Tercero, es que el proceso de digestión el proceso básico se realiza en un medio ambiente acuoso, y todas las enzimas, incluidas aquellas que digieren elementos que no son solubles en agua, tienen que de alguna manera incorporarse al proceso de hidrólisis, como lo vamos a ver al final de la presentación. El proceso básico, entonces, es un proceso de digestión enzimática de tipo hidrolítico. Y lo que hacen las enzimas, por ejemplo, aquí hay el ejemplo más fácil que se me ocurrió revisar, es si nosotros tenemos un disacárido, no importa cuál sea, un disacárido que está constituido por 2 hidratos de carbono, con un enlace, en este caso la enzima actúa en presencia de agua para dar origen a 2 monosacáridos. Se pasa para acá con un hidroxilo, se pasa para acá con un hidroxilo. Y entonces la molécula de agua queda incorporada en cada uno de los monosacáridos, agua y agua ahí, más y esto ocurre en presencia de una enzima. Las enzimas tienen como nomenclatura que todas terminan en asa. Por lo tanto, las enzimas normalmente se nombran en función del sustrato que tienen que digerir y se le agrega el sufijo asa. En este caso, si actúa sobre un disacárido, esta enzima es una disacaridasa. ¿Ya? Bueno, entonces los procesos básicos son de hidrólisis. Y vamos a analizar en términos genéricos también cuáles son los mecanismos básicos de absorción.
porque el proceso de digestión y el de absorción van estrechamente ligados, por lo tanto tenemos que verlos necesariamente juntos. Entonces el anterior era el de la digestión y establecido los componentes elementales de los alimentos, hidratos de carbono en el caso de los hidratos de carbono, monosacáridos, aminoácidos o péptidos pequeños en el caso de las proteínas, o algunos de los componentes lipídicos, ácido triglicérico, ácidos grasos libres, etcétera, en el caso de los lípidos. Entonces, el primer mecanismo es por simple difusión pasiva por una gradiente de concentración o por una gradiente electroquímica. Aquí, en esta zona que está en mayor concentración, que habitualmente es el lumen de la cavidad abdominal, intestinal, atraviesa la membrana intestinal, la célula de la membrana intestinal, que es una pared muy simple, y se concentra aquí. A esto se debe a un paso de una gradiente electroquímica o una gradiente de concentración. El segundo mecanismo importante que ocurre en el organismo es el de osmosis por arrastre y arrastre por solvente. Una gradiente osmótica, aquí no es una gradiente de concentración, sino que una gradiente osmótica o hidrostática de solutos son arrastrados por el agua que se moviliza entre un compartimento y otro. Aquí va pasando el componente por una gradiente osmótica, va atravesando un canal, está dibujado aquí, pero hay distintas formas de atravesarlo, pero es siempre la fuerza que hace que este componente pase a este otro lado, es decir, que sea absorbido o pase a la circulación. Este es una gradiente osmótica. Otros mecanismos de absorción son el de la difusión facilitada por un transportador o carrier. Aquí hay un ejemplo de eso. Aquí puede pasar por una gradiente osmótica. Requiere de un mecanismo de transporte entre este punto exterior a la célula y el punto interior, ¿ya? Esta difusión facilitada se produce también por una gradiente electroquímica, pero los solutos que pasan de este lado a este otro lado son de un tamaño más grande o son poco solubles en el caso de lípidos. Entonces hay se facilita, el organismo facilita el paso de este componente de aquí para acá. Por eso se llama facilitada. Habitualmente la difusión facilitada requiere la presencia de un transportador, y este transportador es específico para el sustrato, específico para esto. No cualquier sustancia puede ser transportada por el transportador, y habitualmente el transportador es saturable, es decir, se ocupan todos los transportadores y eso limita la capacidad de transporte a la cantidad de unidades transportadoras que existan. Por eso se habla de que es saturable, porque el sustrato compite entre sí por el transportador. Y si aquí, como en este ejemplo, puede transportarlo de a uno, ¿ya? Simplemente no importa la concentración aquí, sino que el transportador va a actuar uno por uno. Ahora, además de hay un transporte activo. Este transporte activo se genera en contra de una gradiente electroquímica. Aquí en la difusión facilitada
es a favor de la gradiente electroquímica, pero se trata de solutos grandes o poco solubles. En el caso del transporte activo, se realiza en contra de la gradiente electroquímica y en algunos casos de este transporte activo hay un transporte acoplado. Lo vamos a ver enseguida, por ejemplo, en la absorción de glucosa, el transporte acoplado de glucosa y sodio, ¿ya? Igual que en el caso anterior, hay un transportador entre la parte externa del tubo digestivo y la parte interna del tubo digestivo. Este transportador consume energía para funcionar, por eso se llama transporte activo, y este transporte lo realiza aun cuando la concentración de sustancias en el lado externo sea menor que en el lado interno. Capta activamente y lo pasa de un lado a otro. El ejemplo más que me acuerdo es el yoduro. En el yodo, por ejemplo, que captura yodo y lo pasa para adentro, hay un transporte activo de yodo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de transporte activo. Características de este transporte activo, acoplado o no, que el transportador es, igual que en el caso anterior, es saturable y es de alta especificidad, es decir, es específico para este sustrato. Aquí no cualquier sustrato puede utilizar este transportador. Eso es lo que determina la especificidad. Es muy eficiente a bajas concentraciones del sustrato, de esto, porque lo hace en contra de una gradiente concentración y lo característico de esto es que para funcionar requiere energía, consume energía. Entonces, cada vez que se activa esto, está consumiendo energía que obtiene de la transformación o la desfosforilación de la adenosina trifosfato en ADP o en AMP. ¿Sí? Aquí. Finalmente, aquí hay un ejemplo del transporte acoplado. Este es lo que se describe para el transporte de glucosa. El transporte de glucosa en este caso va acoplado a sodio y aquí está la parte externa, el lumen intestinal, aquí está el espacio interno o intersticial y este es el transportador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que se acerca una molécula de sodio. Esta molécula de sodio activa el transportador aquí, esta, ahí, y permite que se acople glucosa. Y esa glucosa ocupa el espacio que está aquí en este transportador. Esto es muy parecido a lo que ocurre efectivamente, pero ustedes comprenden que es un dibujo que está simplificado para ver qué es lo que ocurre. Ahí, entonces, este transportador aquí se explica que cambia de configuración. Esta parte se hace para acá y esta parte se abre y entonces se abre el paso de la glucosa asociada a sodio. Aquí va. Esto es lo que abre, se desplaza el sodio a este extremo del transportador y al hacerlo se desplaza junto con la glucosa. Lo que al organismo le interesa es el mecanismo de absorción de la glucosa y ocurre que en el intestino lo hace acoplado a sodio. Y entonces, en muchas oportunidades, cuando es necesario en algunas patologías asegurarse que se va a administrar sodio, que se va a absorber la glucosa que se administra
por vía digestiva, se le administra junto con glucosa sodio. Por ejemplo, cuando uno tiene diarrea funcional, una diarrea funcional, lo que tiene que hidratarse, esa hidratación y la alimentación va acoplada al sodio, y entonces uno toma una solución de sodio de glucosa con sodio. Por ponerlo en claro, una taza de agua con azúcar, ustedes la revuelven bien y para facilitar la absorción le colocan media cucharadita de sal. No es tan malo, pero es muy útil para realizar el proceso de utilización de este transportador. Al interior se desacopla la glucosa, se desacopla el sodio y el transportador queda de nuevo apto para incorporar otra molécula de sodio y otra molécula de glucosa hacia el interior, ¿sí? Este es el transporte asociado al sodio, que es el transportador número 1. Se describe como el transportador 1 para, digamos, diferenciarlo de otros transportadores que actúan de una manera parecida. Ahora, ¿dónde se realiza el proceso de digestión y absorción? El proceso de digestión se realiza en el lumen intestinal, ¿ya? Todo el lumen intestinal, que es la parte interna del tubo digestivo, principalmente en esófago, ocurre en estómago y en intestino, y los procesos de absorción se realizan en las vellosidades intestinales. Prácticamente toda la absorción se realiza en las vellosidades intestinales. Algo de agua se absorbe en el estómago, pero principalmente todo ocurre en las vellosidades intestinales. Y este es en el intestino un dibujo esquemático de la vellosidad intestinal, ¿ya? Ahora, los procesos de absorción son muy extensos y entonces mientras mayor sea la superficie destinada por la vellosidad intestinal al proceso de absorción, mejor es y se facilita la absorción. Y entonces aquí está la vellosidad intestinal y ampliado uno puede identificar, esta es la vellosidad intestinal. Y aquí están las células que forman parte del endotelio de la vellosidad intestinal. Si uno analiza con detalle cómo son esas vellosidades intestinales, aquí hay un esquema o dibujo de cómo es la vellosidad intestinal. Tiene un capilar con una red capilar en la vellosidad y además tiene el nacimiento de los quilíferos. Aquí en verde el nacimiento de los quilíferos en la vellosidad intestinal. Este es un fondo de saco del quilífero. Entonces, esta vellosidad intestinal está formada por una gran cantidad de células de la mucosa intestinal. Las células son una capa unicelular de células, el intersticio y los vasos sanguíneos, la vellosidad. Aquí hay nervios también. Y estos forman lo que se llaman las criptas de Lieberkühn. Esto que hay aquí es una cripta, ¿ya? Y la absorción se realiza principalmente en las células que están en la parte superior de la vellosidad. ¿Ya? Y entonces si uno analiza con detalle las células de la vellosidad, ustedes han visto ya estas células. Hay una célula de la vellosidad que tiene una membrana vasolateral aquí hacia la lámina, con la lámina propia y la membrana basal aquí, gran cantidad de estructuras
intracelulares, ribosoma, lisosoma, aparato de Golgi, etcétera, ¿ya? Y el borde apical de las células de la vellosidad intestinal está lo que se llama borde en forma de cepillo, ¿ya? Esta situación aumenta mucho todavía más la superficie de intercambio, porque el intercambio entre el lumen que está aquí y la vellosidad que está acá en el borde, formando parte de la vellosidad, el borde en cepillo aumenta mucho la superficie de difusión en estas células. Y entonces, al final, en resumen, la superficie total final de intercambio y de absorción se calcula superior a los 200 metros cuadrados. Eso significa que es una enorme superficie. Vean la habitación en la que están ustedes y con suerte serán 50 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, 5 metros cuadrados. En cambio, en el intestino, la superficie destinada a la absorción es el equivalente a alrededor de 200 metros cuadrados de superficie. Gracias a que esta estructura, que es el lumen interno, esto es fácil de calcular, ¿ya? Cuánta es la superficie interna de un cilindro, ¿ya? Hay que calcular, basta tomar las dimensiones y se tiene la superficie interna del cilindro, pero gracias a esta distribución que hemos comentado, esta y esta, la superficie aumenta muchísimo, ¿ya? La superficie interna con suerte alcanzará a 1 metro cuadrado, no lo sé, no lo he calculado exactamente, pero con suerte 1 metro cuadrado. Y esta superficie se multiplica con estas estructuras que hemos comentado para llegar a los 200 metros cuadrados o casi 200 metros cuadrados. Por lo tanto, es una enorme superficie disponible para absorción. Ahora hay que considerar, como vamos a ver después, que no toda la superficie está destinada a la absorción de todo. Por ejemplo, en el duodeno hay relativamente poca absorción. Y eso está considerado dentro de los 200 metros cuadrados, digamos. Pero en el duodeno prácticamente hay muy poca absorción. A partir del ángulo de Treitz, aproximadamente donde empieza el yeyuno, se produce una enorme superficie destinada al intercambio y absorción. Acuérdense que los procesos de absorción aquí se realizan a un pH normal, es decir, un pH 7 o ligeramente alcalino, 7,2, 7,4, y se realizan hay isoosmolares. La osmolaridad dentro de este espacio tiene que ser igual a la osmolaridad dentro de este espacio. Cómo se generan gradientes de concentración, supongamos que ustedes se tomaron, se comieron un dulce, un manjar o mermelada hoy día. Esta concentración de azúcar aquí va a ser mucho mayor que la concentración de azúcar acá. Se genera una gradiente de concentración y a través en el yeyuno pasa mucosa de aquí a acá para facilitar la absorción, ¿ya? Siempre isoosmolar. Eso significa que a veces para mantener una osmolaridad normal entran sustancias o sale agua de aquí.
Entonces, el conjunto de sustancias que está en el yeyuno siempre está en un medio ambiente acuoso, ¿ya? La absorción después en el ilion es un poco más selectiva, pero igual hay procesos de absorción en el hígado y en el colon, como vamos a ver y lo comentamos ya, hay un proceso de absorción muy importante de agua y vitaminas. Agua, sodio y vitaminas. ¿Cómo se produce la digestión extracelular de hidratos de carbono? No vamos a hablar del metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a hablar de la digestión que ocurre en el tubo digestivo. Esta digestión de los hidratos de carbono empieza en la boca. En las glándulas salivales producen una sustancia proteica que es una enzima que es la alfa-amilasa salival y que se conoce también como tialina. Esta. Entonces, mientras ustedes están masticando, humedeciendo el bolo alimenticio, etcétera, ya está actuando la alfa-amilasa salival. Y cuando esa alfa-amilasa salival tiene un proceso algo efímero de aspecto de la digestión, porque sigue actuando mientras está la deglución, sea la deglución faríngea, la deglución, mientras está en la boca el alimento, obviamente, sigue actuando en la deglución hasta la deglución esofágica, hasta que llega al estómago. Y en el estómago se encuentra con un medio ambiente inapropiado para el funcionamiento de la alfa-amilasa salival, porque se encuentra con un ambiente muy ácido y entonces se detiene la actividad de la amilasa salival. Sin embargo, como hemos dicho, se describe en el estómago la presencia de una amilasa gástrica y sigue actuando el proceso de digestión de los hidratos de carbono por la presencia de la amilasa gástrica. Cuando el estómago se vacía, después de esto ocurre, acuérdense, algunas horas, un par de horas, se vacía el estómago, en el duodeno se interrumpe la actividad de la amilasa gástrica, porque esta amilasa gástrica funciona en ambiente ácido. Y cuando pasa al duodeno, la presencia de secreción pancreática principalmente y de bilis transforman o mueven el pH hacia el lado alcalino. Y entonces se inactiva la amilasa gástrica, pero en el duodeno se secreta las enzimas digestivas pancreáticas, de las que vamos a hablar más adelante, y actúa la amilasa pancreática. Toda la acción de estas amilasas, que son las que digieren los hidratos de carbono, cualquiera que sea la forma en que se presentan los hidratos de carbono, lleva a estos a la forma de disacáridos. Sea que se comieron un pedazo de pan, comieron una porción de puré, tomaron leche o tomaron un agua endulzada o una bebida, ustedes están ingiriendo hidratos de carbono con distinta presentación y el organismo lo que hace hasta el intestino, hasta el yeyuno, es la transformación de estos almidones o aminoácidos, no importa cuál sea la forma de presentación, los transforma a disacáridos. Ahora, aquí hay un esquema de cómo se produce el proceso digestivo y de absorción de los hidratos de carbono. Hasta ahora tenemos solamente el proceso digestivo. Este esquema yo decidí hacer el mismo esquema para proteínas y para lípidos.
Así es que vamos a verlo aquí. Una forma de presentar los hidratos de carbono es a través de la leche, productos lácteos, etc. Otra es a través de almidones de los hidratos de carbono, pan, papas u otros aquí, y azúcar en forma de productos azucarados o dulces aquí, ¿ya? Y entonces los componentes más importantes de la leche, de los almidones y del azúcar son es decir, digeridos en la mucosa de boca, esófago, estómago e intestino. Y entonces aquí, en estos productos actúan las amilasas salival, gástrica y pancreática. Aquí no está anotada la gástrica. Y el proceso de acción de las amilasas es transformar los hidratos de carbono, cualquiera que sea la forma de presentación, en disacáridos. Entonces se forma a partir de la leche, la lactosa, a partir de los almidones de cualquier naturaleza, hay maltosa, isomaltosa predominantemente como disacárido, y en el azúcar está la sucrosa. De esta forma, en forma de disacáridos, se presentan los hidratos de carbono a la vellosidad intestinal. Y aquí ocurre lo siguiente, aquí está la vellosidad intestinal, esta es la célula de la vellosidad intestinal. La célula de la vellosidad intestinal es muy activa en síntesis de enzimas y en procesos de absorción. Son células muy activas en esos procesos. Y ahora la síntesis de enzimas de las vellosidades son enzimas que actúan en superficie. Estas enzimas no pasan al lumen del intestino que está por acá, sino que actúan en superficie. Y entonces en superficie existe la enzima lactasa, existe la enzima maltasa, existe la enzima sucrasa. Acuérdense que las enzimas son específicas para el sustrato. Y cuando el hidrato de carbono, el disacárido, estos se presentan aquí, actúa la enzima y disocia el disacárido en monosacáridos. Lo disocia aquí, en superficie. Y entonces, la maltosa e isomaltosa, que es el disacárido principal de cualquier tipo de alimento de almidón, se transforma en glucosa. Dos moléculas de glucosa hacen una maltosa o isomaltosa, ¿sí? Y aquí en la célula, en el borde vasolateral de la célula, el transporte de glucosa se realiza por un transporte activo acoplado, como ya lo describimos. Si ustedes tomaron leche o productos lácteos, el principal hidrato de carbono presente es la lactosa y el principal producto es lactasa y glucosa, que es lo que está formando parte del disacárido lactosa. ¿Ya? Por acción de lactasa, el disacárido va a dar origen a galactosa y a glucosa. Ustedes fíjense que la proporción de glucosa es muy alta también en la lactosa. Y cuando ustedes ingieren azúcares, la acción de la sucrasa va a dar origen a glucosa y fructosa. Depende del tipo de azúcar que ustedes estén ingiriendo, la proporción de fructosa va a ser mayor o menor. Pero aquí, en promedio, en una dieta habitual, la fructosa representa el 10%. Esto es importante porque hay una serie de procesos
metabólicos del organismo cuyo sustrato para producir energía es fructosa y no glucosa. ¿Algunos se acuerdan de aquellos que utilizan alimentos, es decir, procesos enzimáticos que utilicen fructosa en vez de glucosa? Javiera, ¿quién es este? Diego podrá ser. ¿Están ahí? Javiera y Diego. Yo sí, profe, pero no se me ocurre nada. ¿Y Diego? Diego la va a ilustrar. Igual estoy conectado, pero tampoco se me ocurre nada, profesor. Bueno, pues ahí tienen tarea. ¿Cuáles son los elementos que utilizan fructosa para producir energía y no maltosa? Ya les voy a decir uno, después ustedes buscan otro, que es más fácil de recordar. Los espermios tienen una intensa utilización de fructosa como sustancia que le provee energía para moverse. Los espermios se mueven, ustedes eso lo saben, supongo, ¿ya? Y utilizan fructosa y no glucosa para activar sus procesos metabólicos productores de energía. Por lo tanto, el medio ambiente en el que se mueven, que es en el semen y en la mucosa, eventualmente en la mucosa endometrial, cuando ascienden por el endometrio, extraen sucrosa para obtener fructosa, para tener el elemento que les provee energía. La mayor parte de los otros procesos metabólicos ocurre en presencia de glucosa y unos pocos con galactosa. Ahora, todos ustedes han oído probablemente que hay productos lácteos sin lactosa, ¿sí? Esos productos lácteos sin lactosa están destinados a las pocas personas que tienen un déficit en la producción intestinal de lactasa. Son las que tienen intolerancia a la lactosa porque no tienen suficiente lactasa para metabolizarla. Son pocas, pero esas personas requieren productos lácteos sin lactosa, ¿ya? Y si ustedes van a un supermercado o por la propaganda, ustedes pueden ver la gran cantidad de sustancias, de alimentos que están sin lactosa, que destacados sin lactosa y habitualmente cuestan más caro. Si no tienen una intolerancia a la lactosa demostrada, no vale la pena gastar más dinero en comprar productos sin lactosa, porque en general cuestan 10 o 20% más que los productos completos. ¿Bien? Entonces, la lactosa da origen a galactosa más glucosa, la sucrosa da origen a fructosa más glucosa y la maltosa isomaltosa aquí. Estas son enzimas, repito, de superficie. El resultado es la presencia de monosacáridos, que son como cuando pasan a la circulación, el organismo los transporta a cualquier lado. Esto ya lo vieron con la doctora Galloso, los transporta a cualquier lado para utilizarlos como elementos de metabolización. Y aquí después ya más complicado interviene la insulina para regular su concentración y para facilitar la penetración a las células, etc. ¿Ya? Entonces, la absorción de glúcidos principalmente en el yeyuno está
por acción de estas enzimas. Está la fructosa aquí, o la glucosa, y tenemos un transportador aquí que está asociado a la glucosa o galactosa. Y el transporte está asociado aquí a la transformación de estos compuestos a subunidades elementales de monosacáridos. Este mecanismo requiere de energía. Aquí está, ¿eh? Aquí está la glucosa, no, el disacárido, no la glucosa. Aquí está la glucosa ya transportada, es decir, degradada a partir del disacárido, se incorpora a la célula. Este lo describimos con otro mecanismo, y aquí se incorpora la glucosa con sodio. Y hay movimientos de agua y de sodio aquí para facilitar el transporte y la difusión de glucosa. Lo primero que ocurre es esto, la activación de la bomba de sodio-potasio, en fin, después el paso de sodio aquí por una gradiente de electroquímica. Si aquí este sale para acá, aquí hay menos sodio que acá, se facilita la absorción de sodio y acoplado a la glucosa. ¿Preguntas respecto de la absorción de glucosa? ¿Sí o no? No, profe, ninguna pregunta. Me encanta esto porque está todo siempre muy claro. Bueno, ¿cómo ocurre la digestión de proteínas? En la boca no hay digestión de proteínas, solamente hay procesos de preparación de las proteínas, porque no hay enzimas específicas que se secreten en la boca. Allí el alimento se tritura y se disgrega, que son las estructuras donde vienen, que están formados por proteínas, pero para ser absorbidas las proteínas tienen que llegar a la forma de péptidos y aminoácidos. El proceso continúa en el estómago. En el estómago por acción de la pepsina. Acuérdense que se produce pepsinógeno que se activa con pepsina, y el ácido clorhídrico que provee una acción disgregante de los elementos estructurales de las proteínas. Separa las proteínas que vienen agregadas en tejidos distintos, ¿ya? En distintas formas, digamos, proteínas, células de carne, por ejemplo. Las disgrega y las separa de manera tal de dejar liberadas las proteínas y para que actúen la pepsina, que actúa en la disgregación de las proteínas. Cuando el alimento pasa al duodeno, en el duodeno actúan las proteasas. Y al igual que hicimos la observación con los hidratos de carbono, estas enzimas actúan a un pH ácido, el pH óptimo, y se inactivan cuando pasan al duodeno, porque el duodeno cambia el pH a un pH neutro o ligeramente alcalino, donde actúan las proteasas. ¿De dónde salen las proteasas? De las células pancreáticas. El páncreas es una fábrica de enzimas muy activo. Consume muchas aminoácidos y consume energía para sintetizar las enzimas proteicas. En términos genéricos,
como la mayoría de las enzimas son específicas para sustrato, produce lo que se llaman proteasas de distinta naturaleza en función de los sustratos donde va a actuar. El resultado final de la digestión extracelular de las proteínas, entonces, es la transformación de las proteínas en péptidos y aminoácidos. Estos son los que, organizados de una forma específica, dependiendo de la proteína, forman parte de las proteínas. Estas son las unidades elementales. Estos son las unidades elementales de las proteínas. Se pueden utilizar también péptidos pequeños. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso de digestión y absorción de las proteínas? Las proteínas que ingieren de cualquier forma, proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal, un trozo de carne o una cucharada de legumbres, van a proveer proteínas. Estas proteínas van a tener la acción enzimática en el estómago de pepsina y en el intestino de proteasas pancreáticas, y entonces por acción enzimática estas grandes proteínas que bien están en el estómago van a ser separadas en péptidos grandes, péptidos pequeños. Los péptidos son pequeñas formaciones de aminoácidos que forman parte de una proteína grande, ¿ya? Y aminoácidos, péptidos grandes, péptidos pequeños. ¿Y qué ocurre en la mucosa? En la mucosa, al igual que en los hidratos de carbono, hay enzimas que son enzimas de superficie, que no son secretadas al lumen, sino que actúan cuando las sustancias entran en contacto con la vellosidad intestinal. Estas son las peptidasas, porque actúan sobre péptidos, no sobre las proteínas completas. Y lo que hacen es transformar los péptidos pequeños, los péptidos grandes, degradar los péptidos grandes en aminoácidos o péptidos pequeños, preparándolos para ser absorbidos. Y entonces estos péptidos grandes, por acción de peptidasas, se transforman acá, y los aminoácidos son incorporados a través de un transportador aquí, y los péptidos pequeños también pueden ser incorporados, los péptidos pequeños, por un transportador. En el caso de los péptidos pequeños, dentro de las células, ahora no en la superficie, dentro de las células hay peptidasas intracelulares que terminan el proceso de fraccionamiento de los péptidos pequeños en aminoácidos. Y estos son absorbidos como aminoácidos, pueden ser absorbidos como péptidos pequeños, por ejemplo, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, el organismo es capaz de absorberlo sin gran problema para terminar el proceso de utilización y degradación, ¿ya? Y entonces los aminoácidos y unos pocos péptidos pequeños pasan al capilar sanguíneo de la vellosidad intestinal y pasan entonces a la circulación general y son distribuidos en el organismo donde estos se necesiten. ¿Bien? ¿Alguna pregunta respecto de esta? Del proceso genérico de digestión extracelular de los lípidos. No voy a entrar en el detalle de la acción específica de cada una de las enzimas proteolíticas. Eso, por favor, revísenlo en los textos básicos de fisiología que ustedes tienen disponibles. Bien. Javiera es la que habitualmente contesta, porque me gusta, porque dice siempre clarísimo todo. Sí, profe. Se entiende ¿Sí? todo hasta el momento. Ya, gracias.
Yo supongo que los demás callan porque están de acuerdo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, profesor. Confirmo. Ya, bien, Avalo totalmente al Javi. ya. Entonces, la digestión extracelular de lípidos, ya aquí vamos a entrar en un proceso un poco más complicado, porque dijimos que los procesos enzimáticos de degradación son hidrofílicos, porque se realizan, son medios en un medio acuoso. Y entonces los lípidos que no son sustancias solubles en agua tienen que tener otros procesos. ¿Cuáles son los lípidos? Ácidos grasos, triglicéridos, ésteres del colesterol, vitaminas liposolubles, etcétera, que tienen los procesos digestivos y de fraccionamiento en la boca, no, y al igual que la proteína en los lípidos que llegan a la boca y que participan en el proceso de masticación y deglución, son fragmentados, mecánicamente son fragmentados, y en el estómago también siguen los procesos de fragmentación, aun cuando describimos que en el estómago existe una lipasa gástrica, pero esta solamente es específica para el ácido tributírico. Es una tributirasa, la lipasa gástrica. Todas las otras enzimas que participan en la degradación de todos estos compuestos se producen también en el páncreas, que dijimos es una fábrica de enzimas. Y en el páncreas se producen lipasas pancreáticas que son liberadas al duodeno. Ahora, aquí participan las sales biliares. La bilis, uno de los componentes de la bilis, lo vamos a ver en la próxima sesión, mañana, son sales biliares, y las sales biliares son sustancias que disminuyen la tensión superficial y generan lo que se llama la emulsión. Son sustancias parecidas a los detergentes o los jabones, ¿sí? Que lo que hacen es toman un lípido que está en contacto con un medio acuoso, que en este caso es lo que ocurre, y lo emulsiona, es decir, fragmenta mucho la gran masa de lípidos que no se disuelve en el medio acuoso. Y al emulsionarlo y fragmentar mucho la estructura grande de los lípidos, facilita la acción digestiva al aumentar mucho la superficie de contacto. Es el proceso de emulsión. Y entonces los ácidos grasos principalmente están constituidos por ácidos grasos libres, glicerol y monoglicéridos, los ésteres del colesterol de distinta naturaleza que uno ingiere, grasa animal, por ejemplo, tiene colesterol, obviamente, y ácidos grasos libres, y hay estructuras que son liposolubles por sí solas, que son las vitaminas liposolubles, etc. En el duodeno, por acción de las lipasas que generan la emulsión y de las enzimas lipasas que interactúan acá, se forman una estructura compleja intermedia que son las micelas. Bueno, esto ya lo vieron ustedes con la doctora Galloso, pero vamos a presentarlo en un esquema. Por acción de la lipasa pancreática, los triglicéridos, cuando vienen triglicéridos tal cual, por acción de la lipasa,
se transforman en monoglicéridos, ácidos grasos libres y eventualmente glicerol, ¿ya? Como compuestos distintos. Ahora, normalmente para que esto pueda ocurrir, estas grasas para que actúe la lipasa, tienen que actuar sobre la superficie de pequeñísimas gotitas de estas sustancias grasas. Y esas pequeñísimas gotitas que facilitan la acción de las lipasas se logra con la presencia de sales biliares. Las sales biliares es como si ustedes echan en un tiesto, tienen agua. Esto tiene que haberlo hecho en enseñanza media, un plato con agua y le echan un poco de aceite y se forma una gran mancha de aceite en el plato, ¿sí? Si no lo han hecho, pueden hacerlo así fácilmente como se lo estoy describiendo. Y después que ustedes ven que aun cuando lo agiten, esa gran acumulación de lípidos recupera de nuevo el mínimo, una superficie muy grande, le colocan un detergente, que es el efecto que tienen las sales biliares, efecto detergente. Y en ese efecto detergente le colocan una gotita de un detergente cualquiera que ustedes utilicen para el lavado. Y van a ver cómo automáticamente la gran mancha de grasa se separa en una enorme cantidad de pequeñas gotitas. Si ustedes agitan eso con un tenedor, van a darse cuenta que se forma una multitud, una gran cantidad de pequeñas gotitas de grasa y que permanecen estables como pequeñas gotitas. Ese es el fenómeno de emulsión de las grasas. Y esa provee la superficie apropiada para que actúen las lipasas de cualquier naturaleza. Ahora, una vez que están disgregados los productos, estos tienden a asociarse para formar las micelas. No se resintetizan los triglicéridos, sino que se agrupan estructuralmente para formar las micelas en presencia de las sales biliares. Entonces, el hígado que provee sales biliares conjugadas, aquí el hígado, va a facilitar la formación de micelas. Viene otra lámina explicando el proceso. Las micelas. Y estas sales biliares conjugadas son reabsorbidas después en el ilion terminal, van al hígado de nuevo y hacen un circuito de las sales biliares. Entonces, estas micelas, que son moléculas grandes formadas por sales biliares y productos de los lípidos, monoglicéridos, ácidos grasos libres, de las que se presentan a la superficie intestinal. El glicerol entra derecho al capilar de la vellosidad intestinal. Y las micelas se deshacen las micelas aquí y entran solo los productos lípidos a la superficie. Acuérdense que la parte externa de la membrana es una barrera bilipídica y esta barrera bilipídica facilita el paso de las sustancias lipídicas. Por lo tanto, se absorbe monoglicérido, ácidos grasos libres, se resintetiza al interior de las células triglicéridos y muchos triglicéridos de distinta naturaleza, triglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol y otros, forman una estructura compleja, enorme, que es el kilomicrón. Lo vamos a ver con más detalle enseguida. El kilomicrón que pasa al quilífero. Aquí en estas micelas las sales biliares conjugadas se quedaron afuera y
entraron solamente los productos lipídicos que forman parte de las micelas. El quilomicrón entra al quilífero y a partir del quilífero se forman los conductos linfáticos, el conducto linfático principal que sale del intestino, el conducto torácico, llega directamente a la sangre venosa en el ángulo, ¿se acuerdan? A ver, Diego Andrade, ¿se acuerda dónde llega? ¿Aló? Sí, aló. ¿Aló? ¿Dónde llega el conducto torácico? Conducto torácico llega a- Anatomía, nunca más. se me olvidó. Espera. Uy, se me olvidó. Sí, por eso, pues si la anatomía se aprende 10 veces y se... Confluencia yugulo-subclavia Eso. izquierda. Exactamente, en la confluencia yugulo-subclavia izquierda por el lado de atrás, entra así, de atrás hacia adelante, pero ahí en la confluencia. En los tiempos en que yo estudié anatomía, tiempos inmemoriales, cuando las piedras estaban tibias todavía, esa confluencia se llamaba el ángulo innominado. Fíjense la tontera. Se llama el ángulo innominado de la subclavia, que es la confluencia de la subclavia. Ahí llega el conducto torácico, ahí drena el conducto torácico, entonces todos los lípidos pasan directamente a la sangre venosa y se nota. Ahora, yo cuando fui ayudante alumno, estudiaba medicina y fui ayudante alumno, hice varios experimentos. No era fácil canular el conducto torácico para ver la cantidad de lípidos que tenía. Lo hacíamos en perros grandes, operábamos el perro y aislábamos el conducto torácico y canulábamos el conducto torácico. Y veíamos la absorción de ácidos grasos, triglicéridos, etc. Para ver parte del proceso de absorción y del tubo digestivo. Bueno, eso es historia antigua. Entonces, la micela está formada, los ácidos biliares forman parte de la micela. ¿Y cómo lo forman? La micela, el ácido biliar tiene una estructura que desde el punto de vista del dibujo, uno lo hace como un lado hidrofílico, aquí. Es decir, que se une al agua, aquí, y tiene un lado hidrofóbico, es decir, que rechaza el contacto con el agua, en la misma molécula. Entonces, la micela se forma con ácidos grasos. Aquí hay ácidos grasos libres. Estos son las sales biliares o ácidos biliares. El lado hidrofílico va hacia la parte acuosa del contenido intestinal, y el lado hidrofóbico va a unir el colesterol, los fosfolípidos, los ácidos grasos libres, monoglicéridos, etc. Cualquier componente que se haya degradado de los lípidos que ustedes ingirieron. Y entonces se forma una pelota más o menos grande de compuestos que tiene rodeados todos por ácidos biliares o sales biliares. ¿Sí? Esa es la micela que se presenta. Aquí está la micela. Esta es la micela. ¿Ya? Esta es la micela. Entonces la micela se presenta a la vellosidad, se rompe la micela y los compuestos que están parte al interior de la micela atraviesan la membrana celular y son incorporadas al citosol de las células de la vellosidad, de la microvellosidad intestinal, la membrana del borde en cepillo, etc. Y
las sales biliares, estas no atraviesan esto, sino que siguen su conducto acá. Ahora, dentro de la célula, de la vellosidad intestinal, hay resíntesis de triglicéridos. Aquí hay ácidos grasos libres más glicerol, ¿ya? Glicerol más ácidos grasos libres van a formar triglicéridos. Dentro de la célula, en el retículo endoplásmico liso, se produce una resíntesis de lípidos, y estos lípidos que se resintetizan en la misma célula se forma un kilomicrón que está formando parte de la célula, una molécula grande, compleja, que de la misma manera como ocurrió en la formación de micela, tiene una estructura que es hidrofílica, que es esta que está aquí esquematizada como pelotitas celestes, y toda la estructura que está dentro son hidrofóbicas. Y entonces se pueden desplazar con más facilidad. Estas kilomicrones salen de la célula en el borde vasolateral de la célula por un proceso de exocitosis y pasan directamente al quilífero. Y como tales lípidos, todos estos pasan al conducto torácico y a la sangre, como lo vimos recién. ¿Ya? Ahora aquí yo hice otro esquema parecido a eso. No había visto esos esquemas del libro todavía. Aquí está el páncreas, aquí está el hígado, y aquí vienen los triglicéridos hacia el duodeno. Esto es una membrana, una célula intestinal. Tenemos los triglicéridos y las sales biliares conjugadas, y estas sales biliares conjugadas emulsionan a los triglicéridos y proveen pequeñas gotitas muy pequeñas que facilitan la interacción con la lipasa pancreática y dan origen a diglicéridos, monoglicéridos y ácidos grasos libres. ¿Sí? Estos diglicéridos y ácidos grasos libres se reorganizan en presencia de las sales biliares para formar micelas. ¿Sí? Aquí están las micelas. Estas micelas son las que se acercan a la superficie de la célula, de la vellosidad, se rompe la micela, se separan las sales biliares conjugadas, estas, y los productos lipídicos pasan al interior de la célula. Ahí, se rompió, y aquí está esto. Y los sales biliares siguen su camino por el lumen del tubo intestinal hasta el ilion. Y estos productos entran a la célula aquí, se resintetizan y se reorganizan. Se resintetizan los triglicéridos y se reorganizan en la forma de kilomicrones. Y los kilomicrones pasan directamente al quilífero. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Javiera. Usted es la buena onda conmigo, así que dígame que está clarísimo. Sí, profe, está claro. ¿Sí? Sí. Ahora ustedes van a tener la presentación de manera que van a poder repetirla todas las veces que quieran. Yo se las voy a repetir aquí para que lo vayan siguiendo. Porque como me costó tanto hacerlo, tengo que pasarlo por lo menos 2 veces. Ahí. Vienen los triglicéridos aquí. Lo vamos a pasar rápidamente. Estas son las etapas que ocurren.
formación de micelas, absorción de los ácidos grasos ahí y formación de kilomicrones que pasan al quelífero. Además, en el intestino se reabsorbe agua. Ojo con esto, miren. La ingesta de agua al día son 2.000 mililitros. Uno produce alrededor de 1,5 litros de saliva por día. Las secreciones gástricas se estiman alrededor de 2 litros por día. Aquí. Hay que ir sumando, 2.000 más 1.500 más 2.000. Y el intestino, entonces, de estos 2.000, 4.000, 5.500, más el agua de los alimentos, pasa para acá. Aquí recibe, ¿cuánto digamos? En 2.000, 4.500, 5.000 con la bilis por día y 6.500 con los jugos pancreáticos y las secreciones intestinales. En realidad, este movimiento de agua para allá y para acá que se produce para mantener la osmolaridad alrededor de 1.500, total 8.000 o 9.000 mililitros. Esta pasa al colon y en el colon llegan alrededor, dijimos, de 700 mililitros de líquido al ciego por día y en el colon se reabsorbe la mayor parte, de manera tal que el agua excretada en las deposiciones por día es de alrededor de 100. Por lo tanto, hay una intensa transferencia de sodio y agua en la mucosa intestinal. Entonces, el sodio se absorbe activamente en el yeyuno, ilion y colon. Y aquí hay en el yeyuno esta absorción de agua y de sodio y obviamente de agua es facilitada por la presencia de glúcidos y aminoácidos que utilizan el transportador de sodio y glucosa, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, aquí, este es el proceso de digestión y absorción. Esto es lo que ocurre en la boca, esto es lo que ocurre en el estómago, esto es lo que ocurre en el intestino, así en términos resumidos, y esto es lo que ocurre en el colon, ¿sí? Pero aquí hay dos, los que están en rojo son elementos o particularidades que pueden modificar el procesamiento y la asimilación de los hidratos de carbono y de las proteínas y de los lípidos en el intestino. Porque hay secreción de enzimas y por lo tanto el proceso digestivo aquí, aquí y acá va a depender de la capacidad de producción de enzimas. Aquí, aquí y acá. Va a depender de la velocidad de secreción. Si por cualquier motivo ustedes tienen una disminución, principalmente disminución de la velocidad de secreción, van a tener alteración de los procesos digestivos en alguno de estos. Y además está la interacción de los procesos digestivos con los fenómenos motores. Aquí está la velocidad de ingestión, pero fundamentalmente a partir de la presencia del contenido en el estómago está la velocidad de vaciamiento del estómago aquí. La actividad motora intestinal y la velocidad de tránsito, que va a determinar la velocidad de tránsito intestinal y la velocidad de tránsito acá. Ocurriendo, por lo tanto, cambios si se altera la velocidad de vaciamiento y la velocidad de tránsito intestinal, cambios en la velocidad de absorción y acá. Les planteo esto porque esto es la parte más elemental de la fisiopatología. A partir de esto ustedes pueden decir, mire, ¿por qué falló esto? ¿Por qué falló esto?
por qué falló esto y qué consecuencias va a tener el que falle esto, el que falle esto, el que falle esto otro. La consecuencia va a ser acá, en la digestión y en la absorción de los alimentos. ¿Sí? Ya. ¿Tan bonitas esas flores o no? Este es... Tan bonitas. Pero ahora están más bonitas todavía. Este es un árbol, es un chilco, un arbolito que está en el jardín de mi casa. Y estas son flores que tomé hace 2 años. Las que tomé este año están muy bonitas. Son las funciones absortivas del intestino y la excreción de agua por las heces.